El día de hoy, nuestra clase va a girar en torno a introducción a todo lo que van a ser las conferencias virtuales de ustedes, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre las principales herramientas que hay de relaciones públicas, ya después de haber entendido qué son los públicos internos y externos. Y vamos a hablar de otro tema fundamental, que estas herramientas no pueden cuajar bien si no establecemos unas buenas relaciones con la prensa. Entonces, el tema de hoy es cómo también mantener o cómo entablar o empezar a tener yo esa mi red de contactos con los periodistas, ¿sí? Empiezo con el tema de las principales herramientas de relaciones públicas. Primero que todo, recordemos o vuelvo a recordarles a ustedes que las herramientas de relaciones públicas son aquellas formas en cómo yo me voy a comunicar con, en este caso, digamos, mis públicos de presión en este sentido, ¿verdad? Cómo yo me voy a comunicar con accionistas o cómo yo me voy a comunicar también de cierta manera con algunos medios de comunicación, o cómo me voy a relacionar o cómo yo me voy a comunicar con trabajadores. Entonces, hay muchas herramientas. De hecho, si ustedes se meten a su plataforma de Blackboard, ustedes se van a encontrar con un video que yo les coloqué ahí de 90 técnicas para poder, o 90 herramientas para poder establecer relaciones públicas en este caso, ¿sí? Y entonces el tema aquí es que la pregunta del millón es cuáles son las más adecuadas y para qué grupo. De lejos de eso, también hay que tomar en cuenta de que como son muchas, yo les voy a presentar aquí las principales herramientas que sí son básicas que ustedes pueden utilizar y que de cierta manera son las herramientas de relaciones públicas que definitivamente usted tiene que conocer y que si usted las domina bien, pues usted ya las demás ya son fáciles. ¿Por qué? Porque las demás ya toman como referencia estas que les voy a mencionar. Vamos a empezar con la primera, el comunicado de prensa. A ver, el comunicado de prensa viene siendo una de las herramientas, esta les podría decir yo que es la más utilizada, es la herramienta por excelencia. ¿Por qué? Porque este comunicado de prensa, ¿verdad? O se le conoce en algunos casos también como nota de prensa, es una forma de comunicación escrita en la cual cualquier organización dirige su mensaje a la población a través de los medios de comunicación, pero para que estos medios de comunicación den a conocer esta información como yo quiero y que den los mensajes correctos sin ponerle más o ponerle menos, es en donde el comunicado cumple su función de trasladar esos mensajes claves a los periodistas para que eso sean lo que lo transmitan. Entonces, el comunicado efectivamente se dirige a los medios de comunicación porque al final el propósito es que ellos anuncien o hagan de interés periodístico el mensaje o la postura que yo como organización quiero mostrar. Y obviamente, cuando ellos lo publican, me aseguro que otros públicos se van a enterar de esa información, ¿sí? Normalmente, los comunicados de prensa se podían hacer de forma escrita y se entregaban en forma escrita, pero ahora también usted lo puede enviar en forma digital. Ahora, lo que sí quiero destacar yo es que un comunicado de prensa idealmente se tiene que entregar al momento que finaliza cualquier otra herramienta que utilicemos de relaciones públicas. Voy a poner un ejemplo. Un comunicado de prensa generalmente yo lo entrego cuando terminé una conferencia de prensa. Un comunicado de prensa yo lo entrego cuando posiblemente terminé una entrevista cara a cara con un periodista. O un comunicado de prensa yo lo entrego cada vez que pues tuve una visita guiada de periodistas y ahí les entregué yo mi comunicado de prensa. Por eso les digo, el comunicado de prensa es la herramienta madre. ¿Por qué? Porque por escrito yo entrego la información que contiene los mensajes claves que yo quiero que el periodista coloque en la prensa y que son mensajes claves que me van a servir posiblemente para contrarrestar los mensajes negativos de otros públicos o posiblemente para que la gente se quede grabado en su mente estos mensajes que yo quiero dar a conocer. Pero el comunicado de prensa idealmente se tiene que entregar inmediatamente después de una actividad. Claro, hay algunos casos
en donde hay comunicados de prensa que se envían sin una conferencia de prensa previa. O digamos, hubo una situación de crisis y la organización envía un comunicado vía electrónica a los medios de comunicación. De cierta manera, sí puede hacerse, pero yo lo recomiendo poco y les voy a decir por qué. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que a lo largo de esta semana, y me parece que alguien en el WhatsApp, si no estoy mal, compartió un comunicado de prensa que era con respecto a lo que había pasado en algunos centros comerciales. Así es, Marvin, curiosamente, los de emergencia, lo que había pasado en algunos centros comerciales en donde pues uno de los colaboradores de esto, de la torre de Walmart, salieron infectados del COVID-19. Ok, en esa situación, por la emergencia y por la inmediatez que necesita aclarar la información, sí es válido enviarlo de forma impersonal por correo electrónico, no entregarlo físico, o sea, no organizar una conferencia de prensa antes de la información, pero es por este estado de emergencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que de igual manera, cuando uno escucha los comentarios de las personas recibieron el comunicado, el medio de comunicación, pero al final nadie informó más allá de lo que pasó. O sea, mucha gente quería saber, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Van a abrir o van a cerrar? ¿Qué va a pasar con las personas que fueron a esas tiendas y que tuvieron contacto con la tienda? Tal vez no con, con la persona infectada, pero sí con la tienda. ¿Cuáles son los procedimientos? Hay mucha información que queda suelta en el aire y que posiblemente una conferencia de prensa sí lo podía aclarar. Pero como sabemos que estamos en una situación de emergencia, ahorita no estamos para empezar a organizar una conferencia de prensa y luego dar el comunicado. Pero idealmente en cualquier situación, si es posible, el comunicado debería de entregarse después de una actividad, por ejemplo, una conferencia de prensa. Sí, Marvin, le escucho. Usted había levantado la mano. Adelante. Sí, Lick, muy buenas noches. Cabal, justo también quería mencionar las de ayer por el doctor Alejandro Yamatei, las que puso por las medidas dado la emergencia, pues ni le dio tiempo tal vez de esclarecer la situación porque creo que en algún momento muchos pues quedamos confusos, ¿verdad? Mm. Entonces no hubo en un momento alguna conferencia para esclarecer el comunicado, bueno, el comunicado que había lanzado en algún momento. Claro. Bueno, al final, digamos, el comunicado, si se dan cuenta, vino después en los medios digitales con las disposiciones que fueron enviados a los medios de comunicación y luego los medios de comunicación lo hicieron público a través de todos. Lo que hizo el presidente es la cadena, ¿verdad? En este caso, que es una, digamos, pues no es conferencia de prensa, sino una rueda de prensa, aunque no hay medios presentes en la sala donde está él, sino básicamente es una cadena que ayer, pues sí, todos quedamos confusos con algunos temas y que sorprendió la inmediatez. Pero vuelvo a lo mismo, cuando no se tiene, cuando se entrega un comunicado o en este caso como una cadena que digámoslo así, la cadena viene siendo como un video comunicado de prensa, hay muchas cosas que quedan sueltas en el tintero, libres y que mucha gente queda con dudas y que por eso es que en las conferencias de prensa, a través de las preguntas de los periodistas, pues es cuando se va aclarando. Sí, dígame Adriana, la escucho. Y con lo que mencionaba es muy cierto, ¿verdad? Porque yo en ningún momento escuché ayer que el presidente dijera de que las empresas privadas podían regresar a sus casas. Y pues el jefe de mi papá sí escuchó eso, entonces le dio autorización a él para que regresara a su casa, ¿verdad? Porque no estaba cerca. Claro, claro, así es. Y eso Pre- lo supimos también a través como de un comunicado de prensa, porque hoy en la mañana sí salió en prensa libre, eso, Ujú. ¿verdad? Claro. O sea, al final el comunicado como tal del medio de comunicación sí cumplió la función porque se mandó a los medios y los medios lo hicieron público. Pero vuelvo a insistir, el comunicado, recuérdense que al final viene siendo lo ideal, y vamos a ver un ejemplo que yo les tengo acá. Lo ideal es que el comunicado sea de una página, que sea una síntesis general, pero el comunicado viene siendo entregado después de haber realizado una conferencia de prensa en donde se aclararon muchas dudas, se explicó más a profundidad la situación, sea de crisis o no sea de crisis, y el comunicado solo viene a, como a resumir, a hacer una síntesis para que el periodista ya tenga claro los mensajes claves que debe de dar a conocerlo.
Pero, como les digo, cuando solo se envía un comunicado sin haber una herramienta previa antes de comunicación en donde se puedan aclarar dudas, puede darse estos problemas, digamos, de dudas. Entonces, normalmente, como les decía, lo ideal es enviarlo, entregarlo físico o vaya, envíelo por correo electrónico o de manera digital, pero después de haber hecho una herramienta, un comunicado, una entrevista, una conferencia de prensa para que no deje dudas en el ambiente. Estos comunicados, como ustedes lo pudieron ver, los puedo mandar a cualquier medio, periódicos, revistas, emisoras, estaciones de televisión, medios en línea, blogueros, porque al final ellos son los que van a retransmitir ese mensaje para que se enteren otros públicos de presión que tal vez me conviene no comunicarme de ellos con otras herramientas, por ejemplo, con una entrevista personalizada con el líder, sino por medio de un comunicado a nivel general de la población. Eh, o bien puede ser no siempre el comunicado de la herramienta idónea, puede ser que no sea el comunicado que lo haga, sino que lo haga con una entrevista directa con el líder de un público de presión, pero es que ahí va a depender mucho de el tipo de público que yo tengo. En este caso, el comunicado generalmente es cuando yo trato de que el mensaje que tengo que dar es de relevancia o de interés para todo público. Y me resulta más fácil emitir un solo comunicado dirigido a los medios que ellos lo retransmitan a yo estarme dirigiéndole un comunicado para cada persona. Eso es imposible. O un comunicado para cada público de presión. Eso es muy complicado también. Entonces, los medios de comunicación se convierten en ese canal. Requiere, por supuesto, de una cuidadosa preparación porque en el comunicado de prensa yo tengo que incluir, en primer lugar, las famosas cinco Qs de la nota periodística o las 5 Ws, digamos, de la nota periodística. Les digo W porque es en inglés, pero en español sabemos que una nota, una noticia, para que sea noticia, debe responder a las siguientes preguntas. El qué, el dónde, el quién, el cuándo, el cómo, el cómo, cuándo, perdón, el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, que en inglés estaríamos hablando que es el who, where, what, when, ¿verdad? O sea, dónde, quién, qué, cuándo lo hizo, ¿verdad? Para que sea una nota de prensa. Entonces, el comunicado dentro de su redacción tiene que ser como una nota periodística. Lo único que hay que tener en cuenta es que este comunicado al final se le entrega al periodista. Entonces, al garantizar que va redactado como una nota periodística, pues prácticamente facilitaría que el periodista la coloque tal y como va escrito. Y eso beneficia en que va a ir, va a estar publicado con aquellos mensajes claves que yo quiero que se digan. Pero cuando nuestros comunicados no atienden estas, digamos, estructuras de lo que debe ser una nota periodística, es cuando nosotros le damos la pauta al periodista de que él solo recibe el comunicado, lo lee, pero él empieza a redactar como es correcto, como él considera correcto, una nota periodística y ahí es donde se pueden perder el uso de ciertos mensajes claves que quiero que se difundan, ¿verdad? Entonces, por eso es que el comunicado tiene que tener una cuidadosa preparación y obviamente pues debe de contar con un presupuesto amplio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en día con el tema de la tecnología, idealmente se están utilizando las modalidades de los videocomunicados de prensa. Eso requiere inversión de equipo o bueno, si fuera escrito y yo lo quiero dirigir a los medios de comunicación, pues igual el comunicado yo se lo envío a cada uno y eso requiere reproducción de este material que implica plata. Entonces, por eso es importante por estas dos disposiciones que siempre hayan presupuesto para reproducción de comunicados, porque la idea es no solo que se tenga una vez el encuentro con el periodista, sino sean varias veces que se cuente con ellos. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a definir la logística para poder implementar o utilizar la herramienta de un comunicado de prensa? Y aquí es donde les digo, el comunicado de prensa va muy de la mano con otra herramienta fundamental idónea que es la conferencia de prensa. Entonces, cuando antes de yo enviar o antes de yo definir la logística de cómo voy a entregar el comunicado de prensa,
yo tengo que definir primero cuál va a ser la modalidad de cómo yo me voy a encontrar con los periodistas. Y la mejor forma de encontrarme con el periodista es con una conferencia de prensa en donde yo convoco a todos los medios. Por supuesto, no es la única, porque yo puedo tener contacto o un encuentro con un medio de comunicación o con un periodista por medio de una entrevista personalizada. Pero idealmente es para ahorrar tiempo, se hace por medio de una conferencia de prensa. Entonces, lo primero que yo tengo que tomar en cuenta es al definir la modalidad del encuentro es si yo defino que lo voy a hacer por medio de una conferencia de prensa, yo tendría que tomar en cuenta elegir el lugar de dónde va a ser la conferencia de prensa, que ese lugar sea accesible a nivel de transporte, que puedan llegar los periodistas, que sea fácil de llegar, ¿verdad? Que se comunique bien el lugar en donde se va a desarrollar, ¿verdad? Contar con un buen material en cuanto a sonido, es decir, que el lugar tenga las condiciones para yo tener un buen sonido para los periodistas, que haya una buena conexión de internet para que ellos en ese momento, hay algunos que están transmitiendo en vivo, pues puedan tener un buen enlace para transmitir en vivo lo que estoy diciendo o que puedan transmitir por correo electrónico inmediatamente el comunicado o la nota que estamos emitiendo desde esa conferencia de prensa. Es decir, observar la logística del lugar, que eso es importante. Fíjense que ya en la realidad, en Guatemala, las ubicaciones geográficas idóneas para que cualquier organización realice una conferencia de prensa se encuentran en zonas 9, zona 10, digamos zona 4 y zona 1. Pero idealmente sería zona 9 y zona 10. Primero que todo, ¿por qué? Porque en estas zonas es en donde se mueve la mayoría de periodistas. ¿Por qué? Zona 1, 4, 9 y 10 sabemos que se encuentran concentrados los principales sectores que generan noticia en Guatemala. El sector político, el sector empresarial y las asociaciones civiles, ¿sí? Entonces, mientras más cerca esté el lugar en donde yo voy a desarrollar esa conferencia de prensa, va a facilitar más la llegada de los periodistas. Hay muchas conferencias de prensa que han tenido problemas de convocatoria de los periodistas, pero es porque generalmente las conferencias de prensa a veces las quieren hacer en sus sedes y sus sedes generalmente están en zona 16, zona 18, zona 21, zona 12, camino a Villanueva y entonces eso, y sobre todo con el tráfico que tenemos ahora en la ciudad, es mucho más complicado que el periodista se pueda movilizar para allá. Entonces hay que facilitarles a ellos eso. Entonces, estas zonas son las idóneas. 9 y 10. ¿Por qué? Porque pues encontramos ahí lugares amplios, tenemos hoteles que dan los servicios de salones grandes en donde yo puedo hacer esa conferencia de prensa. Zonas 4, pues miren, hay algunos salones, por ejemplo, como el salón de prensa del INTECAP, del INGUAT, en donde eventualmente para instituciones de gobierno son adecuados, o sea, esos salones. Pero digamos, si usted está en una organización privada, empresa, fundación, que no tiene nada que ver con el gobierno, pues va a tener que buscar lugares en donde las pueda hacer. Y generalmente en zona 4 es muy difícil encontrar lugares en donde se puedan rentar. Por ejemplo, viene ahorita, me recuerdo, estará, por ejemplo, un hotel, algún salón del Hotel Radisson o del Hotel Plaza, que están cerca del Banco Industrial. Y bueno, paro de contar, hasta ahí, pues no hay otros lugares disponibles. Y en zona 1 pues directamente ahí es porque, bueno, en zona 1 encontramos pues el tradicional lugar en donde se hacen las conferencias de prensa de asociaciones civiles o fundaciones o incluso el mismo gobierno o algunos bloques, digamos, de diputados o de ministerios. Por ejemplo, el Hotel Pan American, ahí sobre la Sexta Avenida, ahí generalmente pues desarrollan conferencias de prensa y pues están al alcance. Pero idealmente podría ser zona 9, zona 10, no solo también porque cuentan con el lugar, sino el espacio es muy amplio. Entonces, recuérdense también que la idea es que el periodista esté cómodo y no estén todos apretados, ¿verdad? Entonces, por eso es ideal tomar en cuenta el lugar. La hora y el tiempo, pues miren, el tiempo en Guatemala hay 3 días en donde generalmente se organizan la mayoría de conferencias de prensa, martes, miércoles y jueves, ¿sí? ¿Por qué razón estos 3 días? Incluso hay algunos que las hacen martes, otros que las hacen jueves, otros que las hacen miércoles. O sea, no, digamos, no les podría decir por qué a algunos les funciona martes y a otros jueves. Depende, es que depende mucho de la temática de mi organización y depende mucho el tipo de periodistas relacionados con esa temática eh, que van a poder asistir a un determinado día o no de la conferencia de prensa. Por eso es importante
que si ustedes son directores de comunicación de alguna organización, al momento de hacer una investigación de sus periodistas, sepan qué días son los que más factible tienen ellos para poder participar en, digamos, una conferencia de prensa. Entonces yo les coloco martes, miércoles y jueves porque unos usan martes, otros jueves, otros miércoles. Yo en lo personal, a mí me ha funcionado por los clientes y por algunos lanzamientos de productos de mi empresa. Lo he hecho miércoles y he tenido muy buena convocatoria. Ahora, los días que sí son terribles son lunes y viernes y les explico por qué. Los días lunes es porque el periodista está empezando la semana. Y ustedes saben que cada inicio de semana cuesta arrancar y el periodista pues no es la excepción. Luego tomen en cuenta que el periodista los días lunes generalmente llega a preparar prácticamente lo que ya previamente tiene agendado de la semana, las coberturas que debe de hacer y luego también empezar a agarrarle el ritmo a la semana. A eso súmele usted que los horarios de cierre en donde los medios le reciben a ellos sus notas periodísticas son generalmente algunos a las 5, otros a las 6, otros 7 de la noche. Y entonces el día lunes tienen que correr con eso en lo que se, digamos, se acostumbran o se acomodan al inicio de la semana. Le van a poner más prioridad a eso que les acabo de mencionar que asistir a una conferencia de prensa. Y los días viernes, ¿por qué también no es adecuado? A menos que sea algo de tanto lunes o viernes, a menos que sea algo demasiado, pero demasiado trascendental, van a asistir. Pero, por ejemplo, los días viernes, ¿por qué es el defecto de los días viernes? Porque el día viernes ya el periodista está, como cualquier persona, más pensando ya en el fin de semana, en irse a descansar. Y por otro lado, recuerden ustedes que los días viernes, por alguna razón, corre más rápido el tiempo. No sé si porque ya este es un previo día al descanso y entonces los cierres, digamos, el tiempo que es el mismo toda la semana, se le hace más corto al periodista y tiene que correr los días viernes para cerrar la nota que posiblemente salga el fin de semana en algunos medios o incluso el día lunes. Y además, de esto, el problema que tienen los días viernes es el tráfico, el congestionamiento. Entonces, la movilidad para el periodista se hace más complicada. Entonces, lunes y viernes, por estas razones, no es el adecuado. Martes, miércoles y jueves son los que generalmente se utilizan y dependerá de usted el análisis que haga, dependiendo del periodista que usted tenga, qué días le gusta ir mejor o no. Por ejemplo, yo les doy por lo menos en mi experiencia. Yo hago los miércoles o prefiero hacer los miércoles las conferencias de prensa, por ejemplo, si usted va a hacer un lanzamiento de algún producto, esto es para las empresas, una empresa, un producto, cualquier tipo, físico, digital y todo, yo he visto que los días miércoles es mejor. ¿Por qué? Porque estamos a la mitad de la semana. Prácticamente el lunes y martes, bueno, ya el lunes pasó. Estamos en el martes en donde ya el periodista ya le agarró ritmo a la semana, entonces ya sabe que el martes tiene que hacer su cierre y el día miércoles, digamos, puede dársele el chance de que pueden llegar temprano a un desayuno, a una refacción, a cubrir esta conferencia de prensa. Ya están más relajados, luego viene del otro lado jueves, viernes, pues, o sea, tienen un día antes de terminar el viernes, que es el caótico, entonces pues hay más relax. Entonces yo por eso utilizo los miércoles. Lo que sí he podido dar cuenta que también cuando son temas de tipo político o de tipo social, generalmente los días idóneos son los martes, ¿sí? Los martes, sobre todo porque también los martes los periodistas aún pueden haber algunos que andan buscando noticias, entonces estamos todavía en el segundo día de la semana, entonces les da chance de poder planificar toda su semana. Entonces, los días martes para el tema político, social, incluso económico, no precisamente comercial como podría ser una empresa, los días miércoles. Los días jueves generalmente lo hacen las organizaciones que son sin fines de lucro, fundaciones, Teletón, Fundabien, todas estas organizaciones, porque de cierta manera los días jueves estamos ya en una etapa ya más de relax del periodista, ya sabe que viene el viernes, sí tiene que entregar una nota el jueves, que aún ya sigue con el tiempo organizado, pero que al final, pues el jueves tiene algo, no sé qué les digo, el jueves tiene algo que se les facilita a los periodistas poder asistir a una conferencia de prensa. Entonces, como les digo, yo prefiero decirles que son estos 3 días en donde uno puede optar y que todo va a depender de la investigación y conocimiento que usted tenga del medio y de cada periodista para escoger el día. Ahora bien,
cuando yo hablo de tiempo, ¿cuándo es idóneo convocar o con cuánto tiempo es idóneo convocar a una conferencia de prensa? Una conferencia de prensa generalmente tiene dos convocatorias. Una que se hace con 15 días de anticipación, que es una convocatoria para reservar la fecha, ¿sí? Que reserven que, por ejemplo, si yo voy a hacer una conferencia de prensa el 29 de mayo, hoy tendría que haber enviado una primera convocatoria en donde les informo que por favor reserven la fecha porque se tendrá un evento, una actividad especial o una conferencia de prensa con los periodistas. A los 8 días, es decir, cuando faltan 8 días antes de la conferencia de prensa, yo ya mando la invitación formal, ya la develación. ¿Qué es? ¿De qué se va a tratar la conferencia de prensa? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces hay conferencias de prensa que han fallado con la convocatoria porque lo mandan con 8 días de anticipación. Y tomen usted en cuenta ustedes que hay periodistas que generalmente ya van programando la siguiente semana a mitad de la semana anterior. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de lograr ocupar una agenda del periodista para que tome en cuenta nuestro evento. Entonces, lo ideal es hacer la convocatoria de reserva de fecha con 15 días de anticipación y en el caso, digamos, de ya la invitación formal, digamos, o la develación ya de cuándo va a ser la actividad, pues generalmente lo ideal sería hacerlo con 8 días de anticipación, pero ellos ya han reservado la fecha en ese sentido. Luego asegurarse que el periodista, como les decía, tenga facilidad de acceso, se pueda transportar y también lo más importante es que el evento o la conferencia de prensa o lo que yo haga sea relevante para ellos, que realmente valga la pena dedicarnos tiempo. Fíjense que, por ejemplo, con el caso de lo que hacemos con Cementos Progreso, cuando queremos hacer una conferencia de prensa ahí en la planta San Gabriel de San Juan Zacatepec, es porque pues queremos dar a conocer los planes de reforestación que estamos haciendo en este municipio para evitar la pugna o la crisis o el conflicto con las comunidades. Y yo quiero que los periodistas den a conocer eso y que lleguen a mi conferencia de prensa. Definitivamente yo tengo que tomar en cuenta que, en primer lugar, moverse, trasladarse para allá, para San Juan Zacatepec, es aproximadamente 1 hora, siempre y cuando no haya tráfico y dependiendo la hora en que lo haga. Porque si yo mi conferencia de prensa, yo la voy a hacer a eso de las 2, 3 de la tarde, ya la fregué porque a esa hora es terrible el paso hacia San Juan Zacatepec. Entonces yo tengo que tomar todo en cuenta esos factores. Entonces generalmente nosotros las hacemos en las mañanas, generalmente se convoca a la prensa en un sector central de la ciudad. Generalmente nosotros los convocamos en el Hotel Camino Real y ahí pasa un bus, eso sí, que contrata la empresa, porque obviamente si yo quiero que el periodista, la conferencia se desarrolle en San Juan Zacatepec, definitivamente yo tengo que tener claro que el periodista no va a llegar hasta allá, ¿sí? Porque para él repercute 1 hora adicional más de su tiempo para poder cubrir esa nota. Entonces, lo que hacen muchas empresas generalmente es pagarles el transporte, que ellos se muevan y se dirijan hacia allá. Si en el caso fuera de emergencia, Daniel, depende. Es que, digamos, a ver, por ejemplo, a ver, un periodista sí le va a llegar a San Juan Zacatepeques, pero si la noticia es sumamente trascendental. Por ejemplo, estalló la planta de Cementos Progreso en San Gabriel y fue producto por un conflicto que ya hay con la población. Ese tipo de notas sí llega el periodista, porque son notas, no sé, yo no les llamaría solo amarillistas, sino son noticias relevantes, o sea, que llaman la atención. Pero si yo voy a convocar a un periodista para que me vaya a cubrir mi jornada de reforestación, realmente que vaya él solo por sus propias pistolas, a menos que el medio tenga una sección de medio ambiente y que lo trabajen, pero es muy poco probable porque acuérdese que el periodista tiene tiene que generar notas para el medio en el que está y por el otro lado que estas notas realmente sean relevantes para que así quien lee la prensa sea un montón de gente, pero porque es interesante los temas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. En emergencia, por supuesto que sí van a llegar, pero estamos hablando de una emergencia que es totalmente relevante, ¿verdad?
Y bueno, sí, definitivamente, Adriana, sí hay que tener cuidado al momento de invitar a los periodistas, porque miren, si yo los, a ver, por ejemplo, imagínense, yo voy a armar una conferencia de prensa porque quiero darles a conocer a los periodistas que es mi cumpleaños. O sea, me los voy a echar de enemigos. Los saqué de su rol, del estrés en el que se mantienen buscando notas solo para hacer una conferencia de prensa para un tema tan irrelevante. O sea, al final no funciona eso. Por eso hay que saber cuándo es que se les debe de convocar y sobre todo que los temas sean relevantes, como le digo, para que él diga, esto sí vale la pena, para que yo dedique una hora de tiempo en movilizarme para allá y eso sí, que me paguen el transporte y me lleguen 2 horas que estoy ahí en actividad y después la hora de regreso. Estamos hablando que son aproximadamente 4 horas que ellos le dedican solo a mi empresa y es medio día de trabajo para ellos. Entonces, ojo, hay que tener cuidado a ellos, ¿verdad? Eh, sí, posiblemente, Adriana, es el tema de la simpatía y aquí es donde usted dice algo muy cierto, porque muchas empresas, no quiero decir empresas, sino todas las organizaciones quieren mantener una relación con el periodista en el momento en el que yo voy a hacer un lanzamiento, en el que voy a dar a conocer un producto, en el que tengo mi jornada de reforestación, en el que hago mi carrera y ahí quiero yo a los periodistas. Pero a lo largo del año, cuando no hay actividades, a las organizaciones se les olvida al periodista, no le ponen coco, no le mandan información. Entonces, por eso les digo que lo importante, si queremos entrarle de lleno a que el periodista cubra nuestros eventos, es que realmente las actividades que hagamos sean relevantes. Bueno, eso es definir la modalidad del encuentro. Preparar el encuentro. Implica preparar el encuentro? Pues bueno, ¿qué organización voy a tener? ¿Cómo van a ser las tarjetas de invitación? Averiguar cuál es el nombre de la autoridad o del periodista del medio al que voy a invitar. Especificar cuál va a ser el tema de la reunión, la fecha y hora que va a realizarse la conferencia de prensa, ¿sí? Eso lo tengo que tener muy claro a la hora de que esté preparado el encuentro, ¿sí? Definí cómo me voy a encontrar con ellos, lo definí en una conferencia de prensa y ahora cómo voy a preparar yo esa conferencia de prensa. Y luego lo que viene la coordinación como tal. Al comienzo, algunos de los participantes presentan el tema. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de caso Firestone 4 que ustedes hicieron una conferencia de prensa? Lo primero fue que había un vocero que llevaba la batuta y que cedía la palabra a directivos de la organización para que explicitaran la postura y el mensaje que querían dar a conocer. Luego había una sesión de preguntas organizada y bueno, pues ya se entregaban después los comunicados, digamos, en una situación real, digamos. Pero en el caso de nosotros, digamos, solo a las preguntas y respuestas. Entonces, todo ese tema de coordinar la conferencia es toda la logística que yo voy a desarrollar para que el periodista tenga la posibilidad de vivir una actividad ordenada y que todos salgan satisfechos con tener la información de la mano, digamos, de la fuente, en este caso, que puede ser cualquier organización. Es ahí en donde después de todas esas preguntas y respuestas, si se despide al periodista, se les entrega el comunicado de prensa, que es el resumen de todo lo que se habló en esta cita que tuvimos con ellos por medio de la conferencia de prensa. Entonces, ¿qué elementos debe de tener un comunicado de prensa o una nota de prensa? Debe tener un titular, ese título debe de llamar la atención del periodista, debe haber un lugar y fecha en el que se hace la edición, o es decir, el lugar y fecha en el cual se redacta el comunicado de prensa, o el lugar y fecha cuando se entrega el comunicado de prensa, que sería lo ideal, ¿sí? Y en ocasiones, a veces las notas o los comunicados de prensa son enviados bajo embargo para evitar su publicación. ¿A qué se refiere esto? Puede ser en algún momento que yo envíe un comunicado de prensa antes de realizar una conferencia de prensa, ¿sí? O sea, yo sé que voy a realizar una conferencia de prensa, pero antes yo voy a enviar un comunicado. ¿Esto con qué objetivo se hace? Bueno, desde el punto de vista del periodista es favorable porque entonces el periodista antes de llegar a mi conferencia de prensa ya va a saber cuál va a ser la temática, el tema y qué información me van a dar a conocer. Le estoy yo dando chance al periodista de que él prepare aquellas preguntas, aquellas que son bien profundas y rebuscadas con el objetivo de poner en jaque a la organización que está convocando a la prensa, ¿sí?
Pero si yo como institución envío el comunicado antes, es un riesgo para mí porque yo le estoy dando prácticamente ya el chivo al periodista de qué es lo que voy a hablar y posiblemente en algunos casos ya ni siquiera lleguen a mi convocatoria. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay algunos comunicados que se mandan bajo el embargo de no hacerlos públicos antes de la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se busca es de que la información sea fluida el mismo día que se emite y no vaya siendo por pedacitos. Entonces hay que tener cuidado porque si yo lo envío antes, corre el riesgo de que yo no tenga convocatoria y que aparte de eso, la información que yo quiero que por su, digamos, complejidad o por lo delicada, se tiene que comunicar tal día a tal hora y resulta ser que hay una filtración y la comunican antes. Entonces, ojo con eso. También el comunicado, aparte del lugar y fecha de la edición, debe tener una entradilla o un subtítulo que sea también relevante y que describa de manera general lo que voy a hablar o lo que, digamos, se va a hablar en general en el documento. Y aquí es donde entra o responder de entradita ya a las 5 Ws o las 5 Qs del periodismo. El qué, el quién, dónde, cuándo, cómo. Luego viene la imagen o material multimedia opcional. En un comunicado es opcional que se mande puro texto, ¿sí? Que el comunicado de prensa sea puro texto. Ahora, con el paso del tiempo, sí algunos han incorporado elementos, por ejemplo, colocar algunas gráficas, algunas imágenes en el documento escrito para que sirva como referencia al periodista, pero al final no es necesario o no, digamos, no tiene sentido enviar imágenes dentro o pegadas, si quieren, en el Word o en el PDF donde está mi comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama dossier o carpeta de prensa. ¿Qué es el dossier o carpeta de prensa? Es un sobre, ¿sí? En donde dentro del sobre yo coloco el comunicado de prensa escrito, coloco fotografías o imágenes del tema que yo estoy abordando para que el periodista ya tenga imágenes que colocar en el medio de comunicación. Si quiero, puedo colocar ahí también un tema de audio comunicados o video comunicados, también para que el periodista lo pueda subir a sus redes digitales en los formatos MP3 y MP4 y lo suben. Y obviamente puede ser que también yo vaya a incluir dentro de esa carpeta de prensa algún recuerdito para sí, un recuerdo a un periodista, que es lo que se le llama un giveaway. Eso es la carpeta o dossier de prensa. Claro, ahora en día con el tema digital, a veces o los que hacemos relaciones públicas manejamos las carpetas digitales. Entonces al periodista, sin necesidad de gastar papel, sobre todo por este tema ambiental, digamos, por ejemplo, que aquí es donde viene la relación o la coherencia de comunicación. Imagínense ustedes que vengo yo y soy Cementos Progreso y los convoco para una conferencia de prensa para que se den cuenta que yo no estoy talando los árboles, sino que estoy reforestando y que protegemos los árboles y que somos una empresa ambiental. Y vengo yo y les entrego mucho papel en una carpeta o dossier de prensa, ahí hay un mensaje contradictorio. Entonces, por ejemplo, en estos casos es donde se utilizan las carpetas o dosieres digitales. Es un archivo, una carpeta archivo que yo la puedo mandar después de la conferencia de prensa por WeTransfer o por Bluetooth de teléfono a teléfono, se la comparto al periodista y ahí le incluyo el comunicado de prensa en Word o en PDF, le incluyo imágenes digitales e incluso en PNG o JPG para que ya solo las agarre y las coloquen en el medio digital o en el medio escrito, ¿verdad? Ya no hay una labor de investigación de ellos para buscar información, imágenes. Los videocomunicados o audiocomunicados los agarran y ya les sirve para colgarlos en sus plataformas digitales. En fin, la carpeta va a tener todos los insumos informativos para el periodista para que pueda desarrollar una buena publicación de nosotros. Entonces, en este caso, no tiene sentido que yo en el comunicado coloque imagen. Hay algunos que colocan el comunicado y colocan algunas imágenes, pero al final no tiene sentido hacerlo porque para eso puedo utilizar la carpeta en la cual yo puedo enviar ese otro tipo de imágenes. Luis Miguel, usted me dice, pero la organización no le paga al periodista. Aquí es donde viene el tema, ¿verdad? Al final de cuentas, Luis Miguel, lo que se busca de la organización es que, por ejemplo, yo como Cementos Progreso, quiero que vayan a mi conferencia de prensa porque mi idea es de que el medio de comunicación sea ese amortiguador positivo que hable de mí
pero obviamente que no tenga que pagarlo. Es que si yo le pago a un medio, ahí no tiene sentido porque aparte que la gente se da cuenta, pues ahí no puedo garantizar yo de que sea una comunicación totalmente transparente para generar reputación. Ahí lo que me van a decir la gente, es que vos pagando medios de comunicación, ¿cómo no van a hablar mal de vos? Que eso es lo que le pasa a la publicidad. La publicidad, definitivamente un medio de comunicación, si empieza a hablar mal de una empresa, la empresa le corta la publicidad, lo afecta y entonces el medio, como no tiene otra fuente de ingresos, empieza a hablar bien de la empresa, pero para recuperar la publicidad. En el caso de las relaciones públicas, lo que se tendría que hacer es que si alguien, un medio de comunicación, va a llegar a mi conferencia de prensa, lo haga sin necesidad que yo le tenga que pagar, sino que sea por medio de esa relación que yo establezco con ellos, esa gestión en donde ellos puedan asistir y participar. Claro, ahora como los periodistas encontraron o los medios encontraron que este tema de comunicar si Reforesta Cementos Progreso o qué tal si salió un nuevo teléfono celular de Samsung y yo los invito a un cóctel para que ellos después saquen una nota, se dieron cuenta que eso es publicidad disfrazado de relaciones públicas, ahora los medios establecieron los famosos publireportajes que vienen siendo pues una especie de reportaje noticioso, pero al final es un reportaje publicitario, ¿sí? Y ahí sí lo pagan, ¿verdad? Entonces, casi ahora todos estos temas se paga al medio o se paga al periodista para que lo cubra. Pero al final lo ideal es que sean gratuitos, ¿sí? En el caso también del comunicado debe tener un cuerpo, digamos, en donde se desarrolle toda la información y finalmente los datos de la persona con la cual ellos se pueden comunicar para poder aclarar más dudas. Ustedes aquí pueden ver la estructura de un comunicado, una nota de prensa. En la parte superior generalmente es un encabezado en donde va el imagotipo, el isólogo, el logotipo de la institución, ¿verdad? Luego sigue el titular, que el titular generalmente se compone de la denominación comunicado de prensa y luego viene la gran oración. Luego tenemos la entradilla, que es en cuestión de dos párrafos, dos líneas, perdón, o dos renglones, el resumen de todo lo que es el comunicado. Tenemos acá lo que es el cuerpo del comunicado, que es aquí en donde yo voy a colocar toda la información del comunicado. Y finalmente en la parte última yo coloco la persona contacto con la cual el periodista se puede abocar para poder resolver alguna duda. Como les decía, yo les voy a presentar aquí un ejemplo de un comunicado que desarrollé para un proyecto que desarrolló un grupo de emprendedores y para que los medios conocieran del proyecto y aparte, pues les dieran el chance de una entrevista. Entonces, como les estoy compartiendo acá el Word, aquí ustedes tienen un comunicado redactado. Tienen el logotipo o imagotipo, la denominación comunicado de prensa. Tienen acá el titular, ¿verdad? El titular que es comunicado de prensa en medio de la crisis. La creatividad de un tiquisatense destaca fuera de las fronteras como una alternativa para entretener en muchos lugares. Esto es el título. Luego viene el subtítulo, ¿verdad? O la entradilla, que es lo que decimos que es el resumen en una línea de todo lo que voy a hablar acá. Y aquí yo hablo de un Mecha Riders, el juego de mesa guatemalteco, promete llevar diversión a hogares del mundo. Eso ya me dice a mí de lo que voy a tratar acá. Luego aquí viene ya el cuerpo del comunicado de prensa, que aquí, si ustedes pueden ver, empieza con el lugar y la fecha. Y aquí hay un tema que yo sí quiero destacar. Cuando ustedes hagan un comunicado de prensa, tomen en cuenta que el redactar un comunicado de prensa también puede denotar la cultura del director de comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos comunicados con los cuales yo me he topado que ya han sido publicados o algunas empresas me envían y los que siempre les corrijo es el lugar en la fecha, el lugar en donde fue hecho el comunicado. Aquí, en esta ciudad en la que vivimos, no se llama Ciudad de Guatemala. Ese nombre no es el oficial. El nombre oficial de la capital del país Guatemala se llama Nueva Guatemala de la Asunción. Por lo tanto, yo en cada comunicado, yo siempre corrijo eso. Me ponen Ciudad de Guatemala, 21 de abril del 2020. Está mal. Se debe colocar Nueva Guatemala de la Asunción, que así se llama la capital del país de Guatemala,
Nueva Guatemala de la Asunción, 21 de abril del 2020, ¿sí? Entonces, es un detalle que es importante que tomen en cuenta y que hay muchos que lo utilizan, pero eso lo que denota es la poca cultura que tenemos, ¿verdad? Adelante, Wilson, lo escucho. Wilson, sí, lo escucho. Una duda, ¿existe algún proceso o algún formato que seguir para hacer comunicados dependiendo la categoría a la que se está comunicando o el tipo de comunicado que se está haciendo cuando es escrito, me refiero? A ver, vamos a ver si le comprendí. Es decir, si existe tipos de comunicado para diversos públicos y diversas temáticas, ¿algo así se refiere? Sí, me refiero a si existe un proceso del comunicado debe llevar como primer punto el objetivo, como segundo el detalle, como tercero la ejecución, Ya, bla, bla, ya. bla, bla, si se cuenta con un proceso o no. Sí. Para hacer un comunicado, el proceso es, mire, lo primero es de dónde surge el comunicado. El comunicado se alimenta de información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le digo, cuando yo hice este comunicado de este videojuego para este grupo de emprendedores para enviarlo a los medios de comunicación, lo primero que yo tuve que hacer como relacionista público es, miren, cuéntenme qué fregados es hecho eso de Mecha Riders. Entonces, hacer mi labor investigativa periodística. Bueno, ¿quién hizo el juego? ¿Cómo se llama? ¿Por qué quieren salir ustedes en medios de comunicación? ¿Qué hicieron de trascendental ustedes para querer aparecer o que los medios les den una entrevista? Y entonces vengo y ya recapitulo toda esa información, hago mi resumen para poder entender yo qué es lo que yo quiero dar a conocer, ¿verdad? Y cómo lo voy a dar a conocer en los medios. Entonces, recopilar toda la información. Ahora, cuando yo ya empiezo a construir el comunicado, lo primero con lo que yo empiezo es, después de tener esa información, es darle la estructura a ese comunicado de prensa. Entonces, generalmente, el primer paso es yo tengo que crear una introducción, ¿sí? O sea, yo tengo que poner en el contexto al periodista por qué le voy a hablar de todo esto. Y por ejemplo, usted lo ve aquí en este ejemplo de comunicado que les coloco. Yo para hablarle al periodista, decirle al periodista, mire, yo quiero que los entreviste a ellos porque son guatemaltecos, sobre todo el área rural, que lograron un premio internacional. Primero explíqueme el contexto. Bueno, entonces yo les explico acá. Del 16 al 19 de enero, en San Antonio, Texas, Estados Unidos, se llevó a cabo la Feria PAX. Es un evento muy importante en donde interactuando con diseño, perdón, un evento muy importante en donde anualmente se presentan nuevos juegos de mesa de empresas que se dedican a esta actividad, interactuando con diseñadores y jugadores de Estados Unidos y otras partes del mundo. Además, se realizan lanzamientos de nuevos juegos cuyas actividades comprenden el poder jugarlos y probarlos, siendo la oportunidad para medir los gustos y preferencias de los segmentos. Y raya, ya, ahí voy con lo demás. O sea, lo primero es una introducción para poner al periodista en el contexto de qué fregado le estoy hablando. Luego, viene la parte central del comunicado en donde yo ya me voy al detalle. Ok, después de que yo ya les expliqué a ellos qué era el famoso concurso de PAX, entonces ahora aquí viene. ¿Qué es el famoso Mecha Riders y qué relación tiene con esta introducción? Bueno, yo aquí coloqué, Mecha Riders fue seleccionado por este evento que les acabo de mencionar, ¿verdad? Para formar parte del boot de juegos independientes. Esto incluía un espacio físico de 2x2 y pases gratuitos para poder exponer el nuevo juego de mesa. Esta participación fue muy importante ya que solo en 4 días más de 180 personas jugaron Mecha Riders, desarrollándose partidas de 10 a 25 minutos, manteniendo el espacio ocupado todo el tiempo y logrando obtener una retroalimentación muy positiva desde jugadores aficionados, profesionales hasta desarrolladores de juegos, ¿sí? Luego ya vengo dentro del centro del comunicado y explico el quién lo hizo. Y entonces, ¿dónde explico? El creador de este juego de mesa es Manuel López, originario de Tiquizate, Escuintla, quien se dedica al diseño y desarrollo de juegos, ingeniero en sistemas de profesión, y toda la explicación de él, así como del socio que tiene él con este proyecto. La parte central. Ya luego que ya tuve la introducción, el cuerpo en donde ya desarrollo la idea central, ya me voy a la parte final del comunicado.
que es donde ya le empiezo a dar el cierre. Entonces, por ejemplo, acá generalmente yo lo que utilizo es, todas las personas podrán ingresar al link en donde podrán conocer más sobre este juego y, perdón, preadquirirlo para que pueda ser producido y luego les sea entregado. Y les coloco aquí la fuente de la información para que el periodista, si quiere ahondar más sobre lo que yo les estoy hablando del comunicado, yo les coloco, les hago referencia a una fuente de consulta o fuente de información en donde él puede dirigirse. Para luego, después de esto, ya hacer el gran cierre con un párrafo final que ya totalmente cierre este concepto. Entonces yo coloco acá: toda crisis genera oportunidades y a pesar de la situación difícil que vive el mundo, especialmente Guatemala, la creatividad sigue estando presente en los guatemaltecos del interior del país, quienes buscan salir adelante aportando proyectos innovadores que, como Mecha Riders, contribuirá a ocupar la mente y tiempo de los ciudadanos en estos días de aislamiento social que se vive. ¿Por qué coloqué esto del tema de aislamiento social? Porque miren, yo puedo enviar un comunicado y lo puedo redactar como yo quiera, pero hay algo fundamental que eso a veces me cuesta hacerle entender a las organizaciones. Si usted quiere que el medio de comunicación le dé un espacio, haga que su información, que su evento o que su nota, lo que quiere dar a conocer, sea relevante, tenga un concepto por el cual le resulte interesante al periodista. Entonces, en este caso, fíjense, pues cuando me hablaron estos patojos, o en este caso me habló la gente de una asociación de emprendedores para que pues pudiera ubicarles este espacio a estos emprendedores. En primer lugar, vienen estos factores. Los emprendedores en Guatemala generalmente tienen pocos espacios, ahora ya los tienen algunos, pero realmente sigue siendo, hay muy poca oferta radial, televisiva, en donde el gremio de emprendedores pueda dar a conocer sus noticias. Número uno, por lo tanto, no es mucho más difícil comunicar un proyecto de un emprendedor que el de una empresa. Dos, tomemos en cuenta que un emprendedor al final es una pequeñita empresa y que al final lo que busca también es vender. Hay medios en Guatemala que hay emprendedores, sobre todo los que desarrollan este tipo de aplicaciones, como la moda son las aplicaciones de teléfonos ahora y saben el dineral que pueden generar. Hay medios de comunicación que no tan fácil le abren la puerta a un emprendedor para que vaya a hablar de su proyecto, si no es que le paguen. Entonces, otra variable en contra. Y tercero, si sabemos, y lo que yo les decía, el medio de comunicación, si quiere el pago y a empresas, a un emprendedor que no tiene, puede ser una información no tan relevante y que aparte se le quiere cobrar, pues va a ser muy difícil que le den un espacio. Entonces lo que hay que buscar es un concepto en el cual yo pueda pegármele para que yo adquiera relevancia. Entonces, por ejemplo, cuando me hablaron a mí de este videojuego de mesa, yo me puse a pensar, miren qué interesante, ahorita en este momento en el que todos estamos encerrados y el que yo no sé ustedes, pero en el caso de yo a veces tengo días de aburrimiento en mi casa, me están ofreciendo un juego de mesa que en Estados Unidos en un evento pues le gustó a mucha gente y que pues prácticamente los mantuvo ocupados y que tuvo mucho potencial. Si ese juego de mesa yo lo adquiero en mi casa en estos espacios de confinamiento o de encierro, definitivamente puede ser una alternativa para las personas para que no se aburran y que haya una sana convivencia en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Yo me le pegué al concepto de el encierro y confinamiento y entonces ahí sí los medios de comunicación me abrieron la puerta porque pues no me están llamando por el juego, me están llamando por la solución que yo le estoy dando a uno de tantos problemas que está generando este tema de moda que es el COVID-19 y que eso uno de los temas es que hace la gente encerrada en sus casas. Entonces, por eso es que yo cierro de esta manera este comunicado porque me le pego a este evento. Y finalmente, coloco acá el tema de las plataformas digitales en donde yo por red social, yo le digo, por ejemplo, aquí al periodista, mire, nuestro Twitter es, y digo cuál. Y en este Twitter que yo coloco acá, coloco los mensajes claves que yo digo en el Twitter y que lo coloco aquí en el comunicado porque son los mensajes claves que el periodista, si lo quiere subir a Twitter, lo puede colocar ahí. Si lo quiere subir a las páginas de Facebook del medio, aquí están los mensajes claves que yo en mi Facebook
coloco como mensajes claves y que el periodista él lo puede utilizar en su Facebook, ¿sí? Hashtags, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, esta, como le digo, es la estructura Wilson de cómo elaborar un comunicado de prensa. No sé si resolví su duda o tiene alguna duda, Wilson. No, Lick, nave, no, claro, buena Ok, onda. miren, hacer comunicados de prensa no es fácil tampoco, porque miren, requiere que uno tenga buena redacción, buenos signos de puntuación, que también uno sea creativo para escribir, porque miren, agarrar a cualquier tipo de negocio y tratar de transformar lo que quiere dar a conocer en una noticia es complicado. Entonces, nos tiene que gustar escribir y luego tener la creatividad de cómo puedo yo hacer que mi comunicado le llame la atención al periodista. Entonces ahí es donde vienen estos juegos de, bueno, me le puedo pegar a algo que esté de moda y que de ahí los llevo a caer al tema del producto. En fin, hay que ir y esta habilidad se va adquiriendo con la práctica. ¿En cuánto tiempo hago yo un comunicado, Luis Miguel? Ay, Dios mío, mire, pues por ejemplo, a ver, este comunicado que les acabo de mostrar, que fue para un proyecto de emprendedores de tecnología, videojuego, este juego de mesa que al final terminó resultando siendo, en lo que yo me siento a hablar con el cliente, trato de entender qué es lo que quiere dar a conocer, hacer toda la labor noticiosa, ¿verdad? Luego, después venir y empezarme a fumar creativamente cómo se lo voy a presentar yo en un comunicado al periodista. Y luego también el tema de la redacción y todo, este comunicado de prensa por la práctica me llevó a hacerlo 3 días, ¿sí? 3 días, ¿ya? Cosa que a mí les digo, antes, cuando empezaba a hacer yo comunicados, yo me podía tardar hasta una semana. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de algunos comunicados de Cementos Progreso, yo me llevo un día, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo ya tengo rato de estar de que Cementos Progreso, ese es mi cliente y conozco su misión, su visión, sus valores, sé cómo se comunican, sé los problemas que tienen, sé la estrategia empresarial que ellos están utilizando para poder tener buenas relaciones. Entonces, toda esa fuente de información ya me hace a mí que varios mensajes claves yo ya los puedo colocar en el comunicado. Pero cuando me vienen a mí solicitudes, por ejemplo, de este tipo de negocios o instituciones que son nuevas o que yo no conozco, es donde se me complica más, pero digamos, me facilita mucho el hecho de que pues yo ya tengo una estructura mental de cómo me puedo ir pegando. Sara, y si un comunicado es mal interpretado, ok, es que por eso es lo que les decía, Sara, por eso es que para mí el comunicado debe de entregarse inmediatamente después de una conferencia de prensa, ¿sí? O de una entrevista en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando previamente hemos tenido un tiempo en donde yo me he sentado a platicar o hemos tenido, por ejemplo, voy a traer el tema de lo de Firestone Ford que ustedes tienen ese ejemplo. Cuando sus empresas, ya sea Firestone o Ford, tuvieron la posibilidad de platicar, de discutir o de resolver las preguntas del ataque de los periodistas, ahí resolvieron las dudas. Y entonces el comunicado al final, cuando yo se los entrego a los periodistas, ya no hay dudas, ya entienden el porqué de algo. Si tienen el comunicado, no lo dice, pero ellos ya resolvieron las dudas. Pero si yo solo entrego el comunicado, hay posibilidades de que el periodista genere conjeturas, que no utilice los mensajes claves que yo quiero o que posiblemente sea malinterpretado, como ustedes lo mencionan. Cuando un comunicado es malinterpretado, ahí definitivamente hay que salir a aclararlo y hay maneras. O yo llamo al periodista y le digo, mira, lo que vos publicaste, el comunicado que vos publicaste o el análisis que vos hiciste no es el correcto, eso no es. Entonces, mira, quiero pedirte por favor que por favor lo corrijas o me des una entrevista para poder aclarar estos temas. Isabel, perdón, Sara, no sé si resolví su pregunta. Usted me comenta, Sara, por el chat mientras. Ok, perfecto, Sara. Voy con Isabel. El leak, yo sinceramente dediqué tiempo a ver si era real o fake, pero vio una imagen del comunicado que sacaron del resumen de la cadena de ayer. Malísimo. Isabel, tal vez le voy a pedir, por favor, si usted puede utilizar su micrófono y solo ampliarme un poquito. No le comprendí su mensaje, solo para poderle entender. Dígame, Isabel. Ale, que esto solo era una observación de Sí. que hoy cabal, o sea, no dediqué de verdad mi tiempo
para ver si era real o fake, pero había una imagen donde estaba el comunicado del resumen de la cadena de ayer, Ajá. pero, o sea, la puntuación malísima, encima, o sea, no era estas frases, esta combinación de palabras exactas, pero, o sea, decir en base está malo. Sí, Y mal. era algo así, entonces ponían eso en ese comunicado o sea, yo me ofendí al leerlo porque sí estaba súper malísimo, pues, y Eh, lo hicieron público. lo hicieron público. Ay, mire, pues es Ujú. así, no, digamos, no, yo, mire, la verdad les soy honesto, sí estoy pendiente de esto, pero realmente, como le digo, ayer sí estuve ocupado y todo el tema me agarró en fly. Bueno, mire, para responderle y después darle la palabra a quienes están levantando la mano. Mire, pues, en este caso, Isabel, este tema de redacción, vuelvo a insistir, para ustedes, por ejemplo, ojo los que son periodistas y locutores, ¿sí? Y ojo también para los publicistas, pero en el caso del el periodista y el locutor, aquí es donde yo les digo que al final uno para poder empezar a tener una relación estrecha con los medios de comunicación es facilitarles el trabajo. ¿Saben por qué? Porque si imagínense ustedes, si hay medios que vienen, agarran ese comunicado como el que usted me menciona, Isabel, lo agarran y lo publican, a quien le va a caer la regañada es al periodista que lo publicó así, que no hubo una corrección, no hubo una corrección de edición, de ortografía. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, con el objetivo de gobierno de haberle facilitado al periodista la cobertura, al final lo metí en un camote con su jefe porque lo regañaron por una falta de ortografía mía. Por eso es que vuelvo a insistir, al momento de que yo hago un comunicado de prensa, yo me tengo que poner en el papel de periodista. ¿Cómo yo como periodista quisiera que me mandaran a mí el comunicado? ¿Qué tendría que decir ese comunicado para que yo lo pueda entender rápido? ¿Cómo debería estar presentado ortográficamente? Ahora, de estos errores que usted mira, es donde le digo que a mí me lleva a pensar qué está pasando con la Secretaría de Comunicación del gobierno. Yo entiendo que hay una crisis y que esta crisis nos pone en jaque y que hay muchas cosas que no da tiempo de hacer. Pero a ver, por ejemplo, esta cadena del presidente del día de ayer, cuyo discurso lo leyó y que ese discurso es el leído, ya tendría que haber tenido ya una pues socialización con su equipo de comunicación. En teoría, estos errores no tendrían que haberse dado porque para eso hay un secretario de comunicación quien revisa toda esa información. Entonces, aquí es donde uno empieza a decir, bueno, si aparecen estos errores de ortografía, posiblemente cuánta razón tendrían los diputados cuando interpelaron a Carlos Sandoval y que le hicieron ver, usted está ganando como profesional, pero ni siquiera ha terminado la tesis, cosa que sí es cierto. Y entonces es donde se evidencia con estas situaciones. Entonces, esto ya trae otros problemas adicionales, Isabel. Por ejemplo, si estoy viendo esta situación, entonces ya le estoy dando la pauta a que haya otra crisis, en donde digan, bueno, ya vieron, como el gobierno contrata gente que no está capacitada, pues, o que no tiene título, se dan estos errores y son problemas innecesarios, ¿verdad? Muy bien, voy a resolver dudas ahora. Adriana, le escucho y después voy con Mario Daniel. Adelante, Adriana, le escucho. Ah, perdón, solo, a ver, Sara me mandó aquí por el WhatsApp la imagen mientras lo abro. No sé, Adriana, si usted tenía algo que decir, la escucho. Perdón, Lick, se me marcó. Ah, bueno, ok. Mario Daniel, ¿usted quería decir algo? Lo escucho, adelante. Ya se me olvidó, Alec. Disculpe. Ok, bueno. ¿Y quién más me había levantado la mano por ahí? Ah, bueno, nadie. Ok. Bueno, entonces, si se recuerda más adelante, Mario Daniel me escribe por el chat o me interrumpe. Listo, Alec, gracias. Ok, muy bien. Entonces, con esto, pues ya les expliqué un poquito cómo se organiza el comunicado de prensa que responde a esta estructura que acabo de mencionar. Ahora veamos otras herramientas importantes. Vamos a la siguiente, la memoria de labores. Esta memoria de labores es otra de las herramientas más utilizadas, sobre todo cuando yo tengo públicos internos. ¿Por qué? Porque es un documento que se crea con el fin de dar a conocer información específica de mi institución.
generalmente se dirige a administrativos, a socios, inversionistas, accionistas, porque la memoria de labores es un compendio de todas las actividades desde un enfoque administrativo, financiero, de resultados comerciales, como ustedes, cualquier institución que lo tenga, así lo aplicará, para poder evidenciar ante autoridades y los públicos internos que realmente el fin es comunicar que sí se está trabajando y que realmente posiblemente no se tuvieron buenos resultados en el año, pero no fue porque no trabajamos, sino fue porque tal vez no salieron las cosas por alguna situación, pero de que sí se hicieron actividades o sí se estuvo trabajando. Sobre todo esto pasa con los accionistas e inversionistas porque ellos siempre van por el tema del dinero. Yo invertí $50,000, quiero ver en qué lo han invertido y por qué razón no estoy teniendo los dividendos que estoy ganando. Si yo no tengo dividendos es que la empresa no sirve. Y entonces ellos tienen esa idea. Entonces la memoria de labores sirve para como que decirles, mire, posiblemente el mercado, hay otros factores en los que no hemos tenido resultados, pero no es precisamente porque no sirvamos o porque la empresa no esté trabajando. Entonces, para eso me sirve la memoria de labores, para darla a conocer a estos públicos. Generalmente, como lo pueden ver ustedes acá, una memoria de labores tiene ciertas áreas. Por ejemplo, generalmente siempre va a tener, como es en el caso, digamos, de este ejemplo de esta memoria de labores, generalmente se tiene una naturaleza jurídica institucional, es decir, una explicación de quién es nuestra institución, una explicación de quién es el ministerio tal, quién es la empresa tal, quién es la fundación tal, para poner en contexto al lector. Luego tenemos un marco estratégico institucional. Toda organización, sea gobierno, sea empresa, sea fundación, sea iglesia, todas tienen el famoso plan operativo. O vaya, tienen una planificación la cual refleja cuáles van a ser sus objetivos, cuáles son las metas que quieren alcanzar. Entonces, en la memoria de labores siempre se coloca después de la descripción de la institución el plan, cuál era el plan que ellos habían definido para que de cierta manera el lector vaya entendiendo, o en este caso el accionista vaya viendo que más adelante, cuando yo le presente las actividades, cada una de estas actividades corresponden a un objetivo dentro del plan que se estableció en la organización. Luego tenemos definir el entorno, digamos, cuál es la situación actual en la que está la empresa, digamos que va a explicar un poquito por qué razones o de antemano ya le voy advirtiendo al accionista, al inversionista, al empleado, por qué no alcanzamos los resultados. Pero no les digo, miren, no lo alcanzamos aquí como, como institución. No se los digo explícitamente todavía, sino que primero lo preparo. Mire, pues recuerda usted que en el año 2020 pues vino un virus que al final vino a repercutir en el mundo. Bueno, y les empiezo a poner el panorama para que vean que no fue fácil la labor en ese contexto. Luego, después de ese entorno, ya vengo directamente a explicarle cuáles fueron los logros. Y cuando yo explico los logros que alcanzamos o las actividades que realizamos, yo siempre las voy relacionando con cuáles fueron los objetivos o qué era lo que buscábamos o cuáles eran nuestras metas en el plan de organización. Entonces yo pongo objetivo estratégico, que generalmente lo hacen toda la institución que hacen planificación. Objetivo estratégico tal, las actividades fueron estas y estos fueron los resultados, ¿sí? Y eso se coloca. Y finalmente viene la información numérica o financiera. Eso que yo acabo de definir, cuáles fueron las actividades y los resultados que respondían a un objetivo, cuánto de la plata que yo tenía asigné o cuánto gasté yo en eso, ¿sí? Entonces, al final es un informe muy completo. Ahora, yo no les digo a ustedes que sean expertos en planificación, porque para eso están los licenciados en administración de empresas. Pero sí nosotros como directores de comunicación y cuando trabajamos esta herramienta para los accionistas, nosotros nos tenemos que asegurar que por lo menos cumpla esto, que haya una descripción de la institución, que haya un marco de estratégico, es decir, que se especifique el plan al cual como institución nos hayamos comprometido, cuál era el entorno en el que nos movíamos en el determinado año que pasó, cuáles eran nuestros objetivos y qué actividades y logros obtuvimos y el tema financiero. Esas son las 5 estructuras principales. Y luego también es ideal que verifiquemos que no solo sea escrito las memorias de labores, sino que hayan gráficas, porque las gráficas como que suavizan la lectura para
para el lector. Recuerden ustedes también que, por ejemplo, depende qué público interno tengamos. Si yo le presento este montón de gráficas a los empleados o colaboradores, posiblemente no la vayan a entender. Pero, por ejemplo, un accionista o un inversionista sí entiende de este tema de gráficas. Ellos no se van a dar el tiempo de estar leyendo tanto texto, sino van a ir directamente a gráficas que resuman todo lo que usted está diciendo en palabras. Entonces, por eso hay que garantizar que en la memoria de labores tengamos eso, texto, pero también tengamos gráficas que resuman nuestras actividades, como este caso que ustedes van haciendo aquí. Hay otras memorias de labores que adicional a gráficas y texto le agregan imágenes, las fotografías del convivio que se hizo, las fotografías cuando nos dieron el premio a la mejor empresa del año. Todas esas gráficas o imágenes ayudan también y pueden incluirse en una memoria de labores. Luego tenemos otra herramienta importante que es el memorándum, ¿sí? El memorándum es la manera de comunicar en forma breve asuntos de carácter administrativo. Esta es una herramienta a lo interno de la organización, aunque de cierta manera se pueden utilizar, algunas organizaciones la utilizan con los proveedores que son un público externo. En lo personal, yo no la recomiendo utilizarla para públicos externos. ¿Por qué? Porque como tiene que ser breve, yo no me voy a, por ejemplo, si yo no le voy a poder pagar en esta crisis a un proveedor, yo no le voy a mandar un memorándum que diga, en atención a la crisis del COVID-19, le informamos que la empresa no podrá pagarle. Por lo tanto, espérese hasta el próximo mes. O sea, ahí yo me puedo llevar una demanda, ahí yo me puedo echar de enemigo al proveedor. Entonces, yo no, este tipo de públicos, por ejemplo, los externos, yo no los puedo tratar con un memorándum porque es una información resumida. Por eso es que el memorándum es idóneo solo para públicos internos, accionistas, inversionistas, colaboradores, mandos medios, ¿sí? Entonces es un resumen, es comunicar en forma resumida asuntos que tienen que ver con el tema administrativo, con temas de personas en una empresa, lo de la institución, ¿verdad? Se utiliza también en dependencias de gobierno. Esto generalmente el memorándum viene siendo, si lo quieren ver así, como la sustitución de utilizar cartas dentro de la organización. ¿Sí? Porque bueno, en una carta pues uno empieza, señor, digamos, licenciado fulanito de tal, gerente administrativo. Estimado licenciado, en virtud que usted es colaborador de nosotros, queremos externarle nuestro saludo. El motivo de la presente, y realmente a veces en lo administrativo se requiere la comunicación rápida y acciones rápidas, ¿sí? Una carta, a menos que sea la carta de renuncia, pero una carta ya como para utilizarla como para comunicación normal con los públicos internos no es adecuada, lleva mucho tiempo, es perdedera de tiempo. Un memorándum generalmente es para eso, para decir las cosas claras, breves, concisas y directas, ¿sí? Generalmente la estructura, algunos lo utilizan usando media carta, aunque ahora en día se utiliza la carta completa, el memorándum, para que, por ejemplo, haya más espacio en el texto y las personas puedan leerla más rápido, pero digamos que la lean más fácilmente, ¿sí? Idealmente, el memorándum siempre, al igual que el comunicado de prensa, debe llevar en su título memorándum, ¿verdad? Un destinatario, un remitente, como una carta como tal, solo que en este caso es más conciso y concreto, y luego viene un texto o un cuerpo del memorándum que no debe de exceder por lo menos de 4 a 5 líneas, ¿sí? Si usted hace un memorándum de 2 párrafos, eso ya no es memorándum, eso ya es carta. Usted, el memorándum es lo que yo quiero comunicar en 5 líneas, y todavía es mucho. Lo ideal sería en 3 líneas, lo máximo, ¿sí? Y en este memorándum yo puedo abordar como temas como recomendaciones, instrucciones o disposiciones que toma mi organización. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que la estructura del documento tiene que tener nombre de a quién se dirige, nombres del remitente, fecha, asunto, escrito brevemente y la firma de quien lo envía. Este es un ejemplo de memorándum. Coloco la fecha, 3 de marzo de 2017, el asunto, reunión, o yo pude haber colocado, por ejemplo, allá, si yo les hubiera mandado un memorándum a ustedes como estudiantes, hoy tenemos que 19 de mayo del 2020, asunto, suspensión de clase virtual de licenciado Juan José Alvarado para estudiantes del curso de Relaciones Públicas, sección A.
El próximo viernes 19 de mayo, a partir de el próximo 19 de mayo, en nuestra clase acostumbrada de las 19 horas, esta quedará suspendida por la crisis que estamos viviendo de COVID-19. Favor tomar nota y más adelante en diferentes canales se le explicará las maneras de cómo se va a reponer. Todavía me extendí un montón, lo podría haber hecho más corto, pero al final tendría que ser en esta extensión. Por ejemplo, este dice, el lunes 6 de mes del presente a las 9 horas de la mañana tendremos una reunión en la sala de juntas para hablar sobre nuevas propuestas de administración en todas las áreas de trabajo y los cambios horarios de los empleados, al igual que la modificación de uniforme. Solicito su puntual asistencia. Atentamente, Luis Fernando Ortega Mora, la firma, y se coloca esto de Expedico con copia CCP, que significa con copia a expediente, ¿verdad? Para ir llevando un récord de estos memorándums. Por ejemplo, para llamarle la atención a un colaborador, no se necesita hacer una carta. Estimado fulanito de tal, esperando que tus actividades en tu puesto de... No. El memorándum es claro, breve y conciso y nos ahorra tiempo. Este memorándum también es una herramienta para podernos comunicar con los públicos internos. Ahora, esto es comunicación, pero recuérdense que al final de cuentas lo que yo busco es generar empatía de esos públicos hacia mi organización. Entonces, a la par de este memorándum, habría que utilizar otras herramientas, por ejemplo, los eventos, convivios, para propiciar esa comunicación más fluida con nuestros públicos. Esta, digamos, es la herramienta escrita ideal para comunicarse con públicos externos y internos, perdón. Y finalmente, tenemos la herramienta del publireportaje. Básicamente, el publireportaje, ¿qué es? Es cuando yo quiero, como institución, que un medio de comunicación dé a conocer una actividad que estoy haciendo como o en forma de una noticia. A este publireportaje nosotros también le podemos llamar infomercial ahora en día. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, los medios de comunicación se dieron cuenta que cuando una institución quiere que les difunda una actividad y que difundan quién es la institución, los medios se dieron cuenta que es prácticamente hacer publicidad. Peor aún si es una empresa, porque entonces los medios ya entienden que la empresa lo que quiere es no pagar publicidad y tenerlo todo de regalado. Eso de cierta manera los periodistas ya lo entienden y por eso no hay que asumir o tomar como tontos a los periodistas porque ellos ya no son, los periodistas no son tontos. Los periodistas ya saben y saben directamente cuando una empresa lo que quiere es publicidad gratuita en el medio de comunicación. Entonces los medios crean este concepto de publireportaje. Entonces está bien, vamos a hacerle una cobertura noticiosa, lo que me comentaba Luis Miguel. Si se paga o no se paga. Pues esto es, vamos a hacer una cobertura noticiosa como que fuera una noticia que estamos haciendo como medio de comunicación, que pareciera que nosotros estamos siendo un medio de comunicación, que somos independiente y que nosotros estamos destacando sin necesidad que nos diga la empresa las actividades que están haciendo, pero en el fondo se les está pagando. Entonces, por eso se le conoce como publireportaje o en algunos casos como infomercial, porque sí, su labor es informar, pero al final hay un objetivo comercial. 8 aspectos que hay que tener en cuenta de esta herramienta es que siempre para poderlo yo identificar como un publireportaje, en el publireportaje siempre yo tengo que destacar la misión, visión y filosofía de la empresa por la cual hace la actividad que está desarrollando. Si no menciona esto, automáticamente se convierte en un anuncio publicitario. Y ahí es donde viene el problema, en donde a veces hay muchas organizaciones que no tienen el respaldo de los medios para publicar este tipo de notas de ellos, porque al no mencionar esto se ve como que estuvieran vendiendo los servicios o en el caso, por ejemplo, de las instituciones o fundaciones, estén utilizando los medios para captar fondos, para captar recursos económicos. Y eso es un espacio perdido para el medio de comunicación. 2, tomar en cuenta el presupuesto. A grandes rasgos, ustedes saben que un publireportaje se hace entre el medio de comunicación y la agencia o el departamento de relaciones públicas. Hay que tomar en cuenta que hay gastos, desde el tema del equipo, desde el tema de las locaciones, del traslado del periodista, de los medios de comunicación. Siempre hay que tener un buen presupuesto si yo quiero hacer publireportajes y saber cuántos voy a hacer y en qué tiempo.
Esto justamente de la relación entre el periodista y el reportero o el medio de comunicación implica también un trabajo colaborativo, sabiendo de que ahora, a la hora de hacer un publireportaje, a la hora de producirlo, va a estar el medio de comunicación que tiene su opinión y el que está pagando el publireportaje, que también tiene su medio de comunicación, su opinión. Entonces es importante que se pongan de acuerdo para que el publireportaje salga de beneficio para, en este caso, el cliente y que también sea creíble para la población. Pero para todo esto implica trabajar muy de la mano ambos equipos. Y luego también tratar de que en los publireportajes siempre hayan entrevistas o notas con personas que sumen a este publireportaje y que funjan también como personas ajenas al proyecto, sino que sean más que todo testimoniales. O, por ejemplo, si en algún momento ustedes no desean hacer un artículo, pueden optar, como les digo, a realizar una entrevista. Si yo no quiero hacer un publireportaje en prensa, que sea prácticamente que un líder de editorial escriba algo sobre mí, entonces puedo optar por hacer una entrevista con él directamente. Luego tiene que ser detallado en el publireportaje, se debe de profundizar los aspectos que yo quiero mencionar, porque es una nota que va más allá de la información. No solo es dar a conocer, sino qué busco o eso cómo empalma como la misión y visión de mi organización. ¿Qué es lo que busco yo es empatar con la ciudadanía? Entonces, por lo tanto, yo tengo que ser muy detallista a la hora de hacerlo y que vaya toda la información que yo quiero. Siempre es bueno citar las fuentes en las cuales yo estoy basando mi publireportaje, hacerles ver a las personas que si estoy hablando, por ejemplo, de los famosos publireportajes de la Municipalidad de Guatemala, cuál es la fuente donde estoy sacando de la información de Empagua, de los archivos internos de la municipalidad, para que el publireportaje sea más creíble, porque si yo no tengo fuentes, también se puede tomar como pura campaña publicitaria. Luego, un séptimo punto que hay que tomar en cuenta es el lenguaje y la estructura que hay que tener con el publireportaje, mantener siempre un lenguaje objetivo. ¿Qué significa esto? Que en mi publireportaje yo no voy a pedirle al medio que coloque la mejor empresa, la mejor fundación de Guatemala, porque la gente ya no se lo cree ahí. El hecho de hacer esas exageraciones hace que la gente se ponga a pensar si realmente el publireportaje no es pagado. Y luego también en el tema de las fotografías es importante que en los publireportajes tengamos adicional material que pueda complementar las imágenes que únicamente estemos en este caso grabando. Muy bien, tengo algunas preguntas por acá. Voy ahorita entonces, vamos a ver, Mario Daniel, usted levantó la mano, adelante. Esa fue la vez pasada, Lick. Gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno. Gracias. Ok, listo. Oscar, en cuanto a la asistencia, yo se las voy a enviar a los coordinadores por medio del WhatsApp para que se las circulen y ustedes se puedan inscribir en la asistencia. Muy bien, entonces para finalizar, el último recurso, en este caso que tenemos, es el discurso. Ventajas del publireportaje, nos da una visión amplia de la organización. El publireportaje bien manejado es creíble ante la sociedad, ante los públicos de presión, siempre y cuando, como les digo, se guarden esos 8 detalles que anteriormente les mencioné. El publireportaje, curiosamente, tiene más presencia o queda grabado más en la mente de las personas que un anuncio de televisión o incluso un anuncio publicitario de televisión o incluso que una conferencia de prensa queda más grabado en la mente de las personas. ¿Qué desventajas tiene? Que puede caer en la subjetividad con lo que menciono, si exagero sobre lo que está haciendo la organización, presentándola como una superorganización, o posiblemente el publireportaje que no llegue al público deseado, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer un publireportaje, pero yo tengo que definir en qué medio lo voy a dar a conocer y a quiénes se los dirijo. Y en la manera en qué tono y manera me voy a comunicar con estos públicos. Porque puede ser que un publireportaje pueda ser tomado por como una simple noticia y que nunca genere relevancia a el grupo objetivo. Por ejemplo, si yo hago un publireportaje de la reforestación de Cementos Progreso,
yo me tengo que asegurar que ese publireportaje aparezca en el medio en donde las comunidades de San Juan Zacatepeque se están viendo, ¿sí? Y que el mensaje lo puedan entender ellos y que se toque temas de San Juan Zacatepeque, porque al final eso es lo que les interesa a ellos para evitar que el publireportaje no pase como una simple noticia y no tenga un efecto que el cual sería cambiar actitudes de estos públicos de presión hacia mi organización. Y la última herramienta, que es la que utilizan todas las herramientas posibles, comunicado, conferencia de prensa, y que es, si quieren, el pilar fundamental para todas, es el discurso. El discurso, que viene siendo una reflexión, teniendo la facultad del que lo hace de hacer un razonamiento y un análisis para poderlo explicitar de manera verbal hacia el exterior, hacia los públicos de exterior. Pero ese discurso lo voy a explicitar teniendo yo una guía, el discurso por escrito, ¿sí? O sea, si el comunicado de prensa es complicado de hacer, el discurso es más, porque el discurso ya viene siendo la esencia o la condensación de los mensajes claves que yo quiero dar a conocer a la población, acompañados de otras ideas principales y secundarias para que la gente conozca sobre la postura que yo quiero dar a conocer. ¿Qué partes tiene el discurso? Pues generalmente son 3 partes fundamentales, muy parecido al comunicado de prensa. Siempre hay una introducción, el discurso siempre inicia con esta, porque lo que necesito yo cuando un discurso es verbal, tengo que atraer la atención del público, más si es en un medio de comunicación, más si yo estoy dando una conferencia de prensa, yo no solo me tengo que preocupar por la atención del periodista, sino por las personas que están viendo atrás del medio de comunicación. Y entonces yo tengo que hacer una introducción breve que capte la atención de ellos. Luego ya viene el desarrollo del discurso, que ya viene toda la parte medular del orador, en donde él desarrolla su idea central, sus mensajes claves de manera clara y concisa para darlo a conocer a la población. En el material, cuando ya ustedes lo tengan en su Blackboard, aquí ustedes tienen en este canal de YouTube, aquí les presento un ejemplo de un discurso comercial, de cierta manera, para que ustedes puedan ver hasta qué punto debe de llegar nuestro discurso para poder ser de cierta manera convincente. Y por último, nosotros vemos que el discurso debe de tener una conclusión, ¿sí? Esa conclusión es ese gran cierre que yo busco dentro de mi discurso para poder condensar las ideas principales y dejar ese mensaje en el público que yo tengo, que era la finalidad con la cual yo desarrollé ese discurso por el cual hice. Entonces, cuando yo tengo la habilidad de hacer un buen discurso, pues entonces es donde yo entiendo, o digamos, ese discurso yo lo puedo llevar a estas otras principales herramientas. Si yo tengo un buen discurso de entradita, yo voy a tener un buen insumo para poder hacer un comunicado. Yo voy a tener un buen insumo para poder hacer o armar una conferencia de prensa. Yo voy a tener un buen insumo para poder redactar o elaborar el comunicado que van a ir en el dossier de prensa. Recuérdense que aquí estamos en comunicación y todo parte justamente de ese discurso que yo sepa estructurar de manera bien y que sea, en este caso, convincente. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Si alguien tiene dudas, que pueda levantar la mano, que me pregunte aquí por el chat. Ok, perfecto. Entonces no tenemos dudas. Entonces, vuelvo a repetir a la pregunta de Oscar. Yo ahorita les voy a mandar a los coordinadores el link de la asistencia virtual para que puedan registrarse ahí. Se los voy a mandar a los coordinadores y por el WhatsApp. En el caso, recordarles que entonces la próxima semana, ya con esta clase introductoria a las herramientas de relaciones públicas, ahora vamos a entrar directo a ver, por ejemplo, en la clase del viernes, los eventos de las relaciones públicas, por qué es importante el evento como herramienta en las relaciones públicas y qué otras herramientas lo complementan. Entonces, les encargo a los grupos, por favor, si tienen duda, pues me pueden contactar y yo resuelvo dudas y entonces yo los miraría el próximo viernes aquí en nuestra sesión virtual. Entonces, si no hay ninguna duda ni consulta, pues yo les agradezco.
les deseo una feliz noche y de igual manera esta clase al momento que ya me la transforme Zoom a MP4, yo la voy a estar subiendo a su Blackboard para que ustedes puedan tener esta última clase que estará colocada en la última parte del módulo 1 del material de aprendizaje. Así que gracias a todos, buenas noches y que descansen. Muy amable, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Adiós, que les vaya bien. Buenas noches a todos. Lick. Saludos. Buenas Muy noches. amable, licenciado. Adiós, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches, que descansen.